Every year, journalists are increasingly becoming the story as threats against them multiply. Intimidation, imprisonment, harassment, and assassinations. The UN says one journalist was killed every 4 days during the past decade. But killings don't only take place in countries with armed conflicts. Journalism has become a lethal profession in many other countries plagued with corruption, human rights violations, drug violence, environmental crimes, human trafficking, and political wrongdoing. A UN report reveals that in 2019, the highest number of fatal attacks against journalists were carried out in Latin America and the Caribbean. They represented 40% of the total killings recorded worldwide. And Mexico officially became the world's most dangerous country for journalists. This year is the worst on record for news professionals, with 11 being killed. Violence in Mexico has grown sharply since the start of the so-called war on drugs in 2006, under the leadership of then-President Felipe Calderón. But violence against journalists has grown exponentially worse under President Andrés Manuel López Obrador. Attacks against the press have increased by 85% since the beginning of his presidency. Protesto. Although President López Obrador took office in 2018 promising to uphold press freedom, he has since developed a combative relationship with journalists. The president has been accused of using his daily morning press conferences as a platform for denouncing reporters who criticize his administration. Hay quienes dicen que no son periodistas. Sí, son periodistas. Nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestras. He's even drawn attention from the US government and members of the European Parliament, who've urged the president to tone down his verbal attacks against the press. Some NGOs here in Mexico have warned that hostile public discourse toward journalists is perpetuating violence against media workers and eroding democracy. I'm Manuel Rapalo in the Mexican capital, and on this edition of Talk to Al Jazeera in the Field, we meet Mexican media professionals and explore how this country has become such a perilous place for journalists. The killing of journalist Lourdes Maldonado Lopez in Tijuana in January of this year shone a spotlight on how reporters can still be gunned down in cold blood with few consequences. That's despite her having special protection from state officials who gave her a security detail. Before her death, Maldonado had attended a press conference in the Mexican capital. She told the president she feared for her life and requested special assistance from the government. A week after Maldonado was killed, another Tijuana journalist, Margarito Martínez Esquivel, was shot dead outside his home. The deaths of both journalists sparked protests in Tijuana and the rest of Mexico. Calls for the government to investigate their deaths have led to one of the most significant press freedom movements in Mexico's history. Martínez Esquivel worked as a photojournalist for several news outlets, among them Zeta. It's a weekly news magazine in Tijuana with a long history of attacks and violent attempts to silence the publication. To better understand the scale of Mexico's press freedom crisis, we spoke with the editor of Zeta, Adela Navarro. She's no stranger to death threats and attacks. No ha sido fácil hacer periodismo en México desde un medio independiente como es el semanario Zeta. 3 de mis compañeros han sido asesinados. Luchamos mucho contra los poderes del Estado y contra los poderes fácticos
contra gobiernos corruptos, contra gobiernos con tintes dictatoriales, opresivos, y contra cárteles, contra organizaciones criminales que cuentan con la impunidad que les provee el mismo Estado mexicano. Entonces, por eso suelo referir que en México, en muchas ocasiones, los periodistas estamos entre dos fuegos, haciendo nuestro trabajo. Son ciclos que vamos cerrando y vamos abriendo de nueva cuenta, porque van cambiando los gobiernos y van cambiando las estrategias. Por ejemplo, con el presidente Felipe Calderón teníamos una estrategia de una guerra contra las drogas. Con el presidente Enrique Peña Nieto tenías el México por la paz. Y ahora con el presidente López Obrador tienes los abrazos y no balazos. Entonces cada uno de ellos establece una dinámica a la que los criminales, la criminalidad organizada, los cárteles, se van adaptando. Porque finalmente siempre obtienen la manera de llegar al centro del poder y de obtener esa impunidad. Para referirlo en décadas, por ejemplo, de que teníamos en los 80s, teníamos el crecimiento o el asentamiento del narcotráfico en Baja California. En los 90s tenías una mezcla de la narcopolítica, que una vez que se asienta el narcotráfico, empieza a tejer redes de corrupción, no nada más con las policías, también con las autoridades y con los gobiernos, porque finalmente necesitan de todos para subsistir. Entonces pasamos de la violencia del narcotráfico a la violencia de la narcopolítica cuando ya estaba en los 90s. Y luego a partir de los 2000s se viene una simulación y ya una guerra de cárteles. Entonces ya no nada más tenemos un cártel, ya tenemos también el cártel de Sinaloa, también el cártel Jalisco Nueva Generación, y tenemos ya que entran otras autoridades, el gobierno de la República, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Y desafortunadamente, en lugar de combatir el crimen, lo que muchas de esas corporaciones hicieron fue proteger a un cártel. Entonces teníamos una violencia y una inseguridad que estaba auspiciada por diferentes corporaciones policíacas. Más o menos así te dibujaría el plano o la línea de tiempo de la violencia en Baja California. What does that do to a journalist when that is the work environment that they're surrounded by? So far this year, there have been already more than 100 homicides in Tijuana alone. What does that do? I suppose the question is to the psychology, to the mindset of a journalist who's working in this type of environment. Aprendes a sobrevivir en este clima porque no es una novedad, porque aquí iniciamos en el periodismo, ya estaban estas condiciones, ya había corrupción y ya había impunidad y ya había asesinatos y ya había narcotráfico cuando empezamos a hacer periodismo. Entonces aprendimos a sobrevivir en ello. Llegas a tener momentos de depresión porque dices, ¿qué está pasando? ¿Cuánto vale? O la vida no vale nada, ¿no? La de un periodista que está trabajando, que está denunciando a un gobierno corrupto, a una organización criminal que está corrompiendo o que es una corruptora del sistema mexicano. What was the type of reporting that you were doing when you first began to receive threats of violence against you? Desafortunadamente el clima no ha cambiado. Los temas centrales de denuncia del semanario Z son la corrupción en el gobierno, la colusión de las corporaciones policíacas con las organizaciones criminales y el desarrollo del narcotráfico en nuestra región. Si en 1980 o 90, cuando yo entré a trabajar este semanario, estábamos investigando al cártel Arellano Félix, en este momento, hoy, para la siguiente edición, estamos investigando al cártel de los Arellano, al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Antes teníamos una corporación, una organización criminal y ahorita tenemos 3, ¿no? Entonces son los mismos temas. Simple y sencillamente porque no hemos tenido un gobierno de la República o un gobierno estatal que sea consistente con una estrategia integral para combatirlos a ellos, en lugar de presionar a los periodistas o matar al mensajero. A veces es muy difícil distinguir de dónde viene la presión. Hay mucha impunidad, que es uno de los principales problemas en este país, no nada más para los periodistas, en general para México. O sea, estamos hablando, en nuestra última edición del semanario publicamos que en 3 años de gobierno van 110,000 homicidios dolosos, asesinatos violentos. De ese, un alto porcentaje permanecen en la impunidad, igual que en el caso de los periodistas. ¿Cuál es el mensaje? Que en México puedes matar a un periodista y no vas a terminar en prisión, o hay muy altas probabilidades de que no termines en prisión. O sea, de los periodistas que han sido asesinados, nada más
en el periodo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, que son 32, unos 3 o 4 hay indicios sobre sus autores materiales. El resto están en total impunidad. Hasta el asesinato número 28, que fue el de Lourdes Maldonado en Tijuana, el presidente de la República decidió entonces enviar un equipo y mandó, no sé, 50 personas de lo que fue el CISEN, del Ejército, de la Marina, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad, para que coadyuvaran con las investigaciones en la Fiscalía local. Y hubo resultados. Detuvieron a 3 presuntos asesinos en el caso de Lourdes y 3 presuntos asesinos en el caso de Margarito. Entonces esto te dice que es posible hacer justicia, que es posible perseguir a los asesinos de periodistas, pero no se hace. En 16 estados de la República Mexicana han asesinado periodistas en los últimos 40 meses, en la mitad de los estados. ¿Por qué no se han mandado equipos similares a la mitad de los estados? Y que el mensaje sea en contrario. Si matas a un periodista, vas a terminar en prisión. Mexico is one of the few countries in the world that relies on this federal program. It's known here as simply the mechanism, but it's a mechanism that provides protection for journalists who fear for their lives. I guess in simple terms is, despite the fact that this program exists, journalists are still being killed in Mexico. Does it work? Evidentemente no funciona. Muchos de mis compañeros asesinados en México estaban acogidos al mecanismo de protección cuando fueron asesinados. En nuestro caso, en 2 ocasiones nos ofrecieron incluirnos en el mecanismo de protección y las 2 ocasiones no lo aceptamos porque ¿en qué consistía? Consistía en que me iban a dar un botón de pánico, un número de celular al cual llamar en emergencias, un chaleco antibalas, un casco y 2 policías federales. Cuando los policías federales era la corporación más corrupta del país. Entonces decía yo, no me van a cuidar, me van a espiar, me van a seguir, van a pasar una bitácora de todo lo que estoy haciendo en mi día a día, van a entrar a mi casa, van a conocer a mi familia, van a conocer a mis fuentes. Tú como periodista sabes qué tan importante es tu fuente y la secrecía que tienes con tus fuentes. Entonces no podía yo arriesgarme a que la Policía Federal se metía en mi vida, ¿no? Entonces no funciona. Lourdes Maldonado estaba en el mecanismo de protección, Javier Valdés estuvo en el mecanismo de protección, muchos periodistas. Entonces no es algo que funcione porque, insisto, no hay una estrategia integral, no es parte de un todo para proveer de seguridad a todos los mexicanos, incluidos los periodistas, ¿no? Cuando alguien te quiere matar en un país como México, donde prevalece la impunidad, ese alguien tiene todas las ventajas, porque te está siguiendo sin que tú te des cuenta, porque está identificando cuál es tu línea de vida, cuál es tu itinerario diario, porque tiene armas, porque lo protegen las policías y porque en el momento que considere que estás más vulnerado, en ese momento te van a asesinar. Adela, I'm going to switch gears a little bit to talk about the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador. I think many journalists in Mexico would agree and see a free and open press as a pillar of a stable and healthy democracy. I believe that President López Obrador of Mexico, at least in theory, also believes in that. The president has also been known to publicly, verbally attack journalists, calling them at times mercenaries, calling them sellouts. You yourself in the past have called his morning press conferences a system of inquisition where President López Obrador is the judge. Could you please elaborate on that? Sí, lo que refería es que había transitado la mañanera de ser un ejercicio de información a ser un púlpito de inquisición, donde el presidente está señalando a quien asume él que es su adversario, porque él justifica que se trata de un derecho de réplica. Sin embargo, yo no veo que el presidente presente documentos para contrarrestar la información publicada en un medio. Yo veo que el presidente ataca ese medio o ataca ese periodista. El presidente ha llegado a los excesos de decir que, por ejemplo, se equivocó con Carmen Aristegui. Como si Carmen Aristegui, una periodista a la que en el pasado él apoyó muchísimo, hubiese tenido la responsabilidad de cuando él ganó estar del lado del gobierno. Cuando un periodista de investigación particularmente lo que tiene que hacer es alejarse del gobierno y acercarse con su sociedad. Nosotros no nos cambiamos de posición.
El que cambió de posición fue el presidente. Cuando el presidente apoyaba al periodismo independiente en México, cuando aplaudía los reportajes que señalaban la corrupción en los gobiernos de Fox, de Calderón o de Enrique Peña Nieto, a esos mismos medios a los que hoy atacan, los apoyaba cuando estaba en la oposición. Nosotros seguimos donde mismo, seguimos igual criticando al gobierno, pero ahora el gobierno es él, y eso para él es intolerable. Por otro lado, también la criminalidad organizada. O sea, en medio de esta inseguridad, en medio de este ataque del presidente de cada semana, que fue agosto, septiembre del año pasado, supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación también hacen su video y lo propagan por las redes sociales amenazando al Universal, a Milenio, a Azucena Oresti. O sea, tal como el presidente los ataca en su mañanera, pues ya el narcotráfico también los ataca a través de videos. Entonces, por supuesto que este ejemplo que está poniendo el presidente nos vulnera a todos los mexicanos y particularmente a los periodistas. Insecurity continues to worsen across Mexico, creating a chilling effect for journalism. The problem has grown so much that there are now entire regions of the country where news professionals no longer operate. Jesus Medina, an investigative journalist from the Mexican state of Morelos, says these regions are known as quiet zones. Jesus, who lives in hiding and receives special protection from the government, says the threats facing the press can come from anywhere. Las zonas de silencio son lugares que hemos identificado donde ya no hay reporteros, ya no hay periodistas que puedan cubrir lo que ocurre al interior de esos, sobre todo son los municipios, son regiones a veces también muy extensas como en Chihuahua, en Sonora, Sinaloa, donde ya no hay periodistas que se atrevan a visitar la zona. Jesus, I want you to tell us more about what you're going through. What happened in that period of time between receiving those first death threats and even the attempt on your life and the moment where you said, okay, this is enough, I'm going to reach out to the government and request this special protection from the government? En ese momento, pues yo estaba dándole cobertura a un conflicto social donde el perpetrador era el gobierno como tal, el gobierno del estado, pero también intervenía el gobierno federal y también intervenía el gobierno municipal. Recibo las amenazas, bueno, la amenaza fue así como muy espontáneo la amenaza. Yo estaba en la carretera, en una calle, arreglando una moto, en la que me movía. Se detiene una camioneta y de la ventanilla se asoma una persona y me señala de manera muy agresiva, muy soez, me dice que me estoy metiendo en temas con groserías, pues, que me estoy metiendo con el gobierno, eso sí me dicen, te estás metiendo con el gobierno, hijo de tu tal por cual, y prácticamente me dijeron que me alejara de eso. Días previos a la amenaza habían estado vigilando la casa, entonces cada vez me daba cuenta que me estaban siguiendo desde días antes. Yo ya no supe ni por dónde podía ser la amenaza, porque sí sabía que era del gobierno, pero ¿qué gobierno? O sea, municipal, estatal o federal. Ya mejor decidí venirme a la Ciudad de México y buscar a gente de proceso, porque ya había trabajado con ellos en algún momento. Cuando ya me vinculan con la CNDH, y la CNDH me vincula al mecanismo, se hace ahí una serie de puentes que tardaron pues varios días, porque como tal el mecanismo no actuó de manera inmediata. Pero sí me dieron las medidas cautelares, me dijeron no es necesario que tú vayas por tu familia, nosotros lo sacamos. Y fue así que nos hospedaron en un hotel y ahí me entregaron a mi familia. Fue en ese momento cuando yo ya me sentí al menos seguro, fuera del peligro, y a partir de ahí pues comenzó también otra etapa que es el desplazamiento forzado. Y hasta la fecha ahí estamos. Mexico, once again, is considered one of the most dangerous countries in the world for journalists. But it's not the same, is it, for a foreign correspondent, a foreign reporter, the level of danger that a local journalist, a Mexican journalist is going to face? Is the level of danger the same for a foreign journalist as it is for a Mexican journalist? Definitivamente el riesgo no es el mismo. No es el mismo riesgo para un periodista de la Ciudad de México a alguien de provincia, por ejemplo. Mucho menos es el riesgo de un periodista extranjero que viene a hacer algún reportaje dices a Guerrero, Tamaulipas
Oaxaca, Chiapas, los estados más calientes en este momento. Pero el periodista que contrata al fixer, el periodista se va, el fixer se queda, el periodista local se queda. Y él tiene que asumir el riesgo que conlleva pues, el haber acercado a medios de comunicación, a ponerle el micrófono a las víctimas. Y es ahí donde pues, vienen algunas agresiones. Muchas veces también sucede esto. Un cártel lo obliga a publicar, el otro cártel obliga a que no publiquen y está el gobierno tratando de criminalizar que por qué se tiene comunicación con los cárteles. Entonces el periodista queda en medio de la línea de fuego y en medio de la guerra de declaraciones que hay entre cárteles y políticos. Of the 644 attacks reported against journalists last year, public officials were found to have been linked to at least 2 out of every 5. So how responsible is the state for this violence? Sara Mendiola from Propuesta Cívica, or Civilian Proposal, an NGO that promotes freedom of expression in Mexico, explains. México actualmente es el país más mortífero y más peligroso para el periodismo, para periodistas. Por tercer año consecutivo, en el informe de Reporteros Sin Fronteras aparecemos en el primer lugar. Hemos superado a Siria, a Afganistán, países que están en conflictos armados, frente a México, que es una democracia formal. Al día de hoy, los principales agresores en México de periodistas son funcionarios públicos. Y es que tenemos el grave problema que hay fiscalías que trabajan a las órdenes de los grupos criminales. Tratándose específicamente de los índices de impunidad de periodistas agredidos, específicamente en el delito de homicidio, repuntamos en un 98% de impunidad. Esto es tanto en fiscalías locales como en la Fiscalía Federal. Y tratándose del delito de desaparición de periodistas, el índice es de 100% de impunidad. Your work involves helping individuals navigate Mexico's very bureaucratic legal system. For a journalist or a human rights worker who is fearing for their life and wanting some sort of legal recourse, what are the obstacles that they're going to be faced with? Se va a enfrentar a un aparato institucional indolente y corrupto. No es fácil aún el acceso a la justicia para las víctimas en nuestro país. Y hablando específicamente de periodistas y de sus familias, el camino aún sigue siendo muy tortuoso. Las fiscalías responden con actos de corrupción demasiado claros y específicos cuando hay involucramiento de actores políticos. Cuando hay involucramiento de actores del crimen organizado y cuando los actores son desconocidos. Entonces las respuestas de las fiscalías van en distinto sentido tratándose de los probables responsables. Creo que una de las fiscalías más difíciles de trabajar en el país y de las más corruptas es el estado de Veracruz. El estado de Veracruz es uno de los estados con mayor índice de periodistas asesinados y con menos casos resueltos. Veracruz tiene un gravísimo problema de narcopolítica. Tú no te explicas los niveles de corrupción, de impunidad, de violencia y el poder que tiene el narcotráfico en México. En México hay zonas que las ha perdido el gobierno, que las ha perdido el Estado y que está gobernando los grupos criminales. No te explicas eso sin el apoyo del Estado, sin la aquiescencia del Estado. Definitivamente necesitamos que llegue un presidente o una presidenta al país con la voluntad política clara y firme de que uno de los puntos principales en su agenda política sea la protección a periodistas, sea poner un cese a las agresiones contra la prensa en México. Ahora solamente estamos hablando de periodistas, pero somos un país con más de 90,000 personas desaparecidas, el país con más fosas clandestinas. Es una cara que a menudo el gobierno no le gusta demostrar, pero que esa es la realidad continua en México, ¿no? Vamos a defender nuestros derechos a la vida, a un trabajo digno. Ya paro, mi amor.